tema gastritis erosiva se define a la erosión de la mucosa gástrica, en donde es una erosión más bien superficial, que nos diferencia de la úlcera gástrica. Pero entrando en el tema gastritis erosiva, es una erosión superficial de la mucosa gástrica, de la piel que recubre el estómago, en donde el origen está en la pérdida de los factores, como un moco que cubre la mucosa gástrica, y que ese moco es protector del jugo gástrico que contiene el estómago, que es ácido. Entonces, esa pérdida del moco se debe a factores que colaboraron o colaboran en este caso. Por ejemplo, una de ellas son medicamentos. Los clásicos son los antiinflamatorios no esteroides y la aspirina, como los principales que lesionan ese moco gástrico. El otro tema a tener en cuenta es el estrés, como un factor importante por diferentes vías. Y finalmente, las tres principales es el alcohol, también como un agresor de este moco. En este caso, la sintomatología puede ser aguda o hay algunos cuadros como subagudos o crónicos se llama. El cuadro agudo generalmente va acompañado del síntoma típico que es la acidez, el ardor en la boca del estómago que el paciente va a referir ante la aparición de estas molestias. Y en otros casos es asintomática, cuando hay medicamentos que la dosis no es muy alta y paulatinamente va lastimando ese estómago y genera la aparición de la lesión. Y en este caso, en algunas ocasiones, hay pérdida o hemorragia a través de esa erosión, que es como una lastimadura. Si cercana a esa erosión había un vaso sanguíneo, se va a generar la hemorragia, que pensamos que el presidente pudo haber tenido. En el parte hablan de una descompensación, como si fuese una hipotensión, un bajón de tensión solamente. Y probablemente haciendo un poco de razonamiento de lo que le pudo pasar al presidente es esto. Hizo la hipotensión o la hipotimia, bajón de tensión, lo habrán investigado, quizás vieron que hizo una hemorragia que no fue como vómito, pero fue como un sangrado a través del tubo digestivo que sale caca de color negro, que el nombre se llama melena, que si no vomita sangre roja, que se llama hematemesis, probablemente hizo la melena. Eso también se diagnostica con un análisis de sangre donde se ve los glóbulos que bajaron, descendieron los glóbulos y habrán sospechado de esta situación y ahí le hicieron al presidente una endoscopía como método de diagnóstico. En general, otros síntomas no hay, inespecíficos algunos. Ya nombré la acidez como clásico, pero a veces puede haber un malestar epigástrico, se llama, en la boca del estómago, donde no hay algo muy específico. El paciente no refiere a nada. A veces un poco falta de apetito, cierto asco o náusea en algún caso, pero no va a pasar a mayores de esos acidez, náusea, falta de apetito y algún malestar. En los cuadros más severos aparece la lipotimia o el vómito de sangre o la hemorragia, que pudo haber tenido el presidente, pero no sabemos en detalle ese tema. Esto es algo agudo o subagudo con anemia y la hemorragia aguda. Pero cáncer esto no provoca, o sea que quede claro este concepto. Esto no va a generar nada, no va a pasar a mayores en un futuro, pero sí cuadros de anemia, fundamentalmente de tolerancia, digamos, no son cuadros agudos de anemia, pero que no va a pasar a mayores, si esto aún no se trata. En cuanto al diagnóstico, vamos a hacer, el método ideal es la endoscopía, a través del cual vamos a darnos cuenta nosotros qué es lo que está pasando. En general, siempre los tratamientos médicos se dividen en las normas higiénico-dietéticas, se llama, o cambios de hábitos para evitar la aparición de nuevos episodios, y tratamiento médico, farmacológico generalmente. En este caso, vamos a hablar de medidas higiénico-dietéticas, es alimentación saludable en lo más posible. Dentro de todo, lo peor es, dentro de los alimentos, los condimentos. Los condimentos muy picantes, con pimienta, el vinagre y el limón, dentro de los peores que más van a generar síntomas. Generalmente no producen la patología, pero agravan los síntomas. Después, el evitar el alcohol por supuesto, disminuir el consumo de alcohol,
El cigarrillo no lo nombré también como un agresor, pero evitar el fumar. Y el consumo racional de medicamentos, sobre todo los clásicos que yo nombré general antiinflamatorios no esteroideos, entendiendo como los más nombrados ibuprofeno, diclofenac, ketorolac como los peores. Y la aspirina, que tiene la aspirina un uso indicado médico de uso de aspirina para patología cardiovascular, pero no hay que abusar por una automedicación. Por eso hablo de esos como medidas higiénicos-dietéticas. Y el estrés, bueno, hoy en día es un poco complejo, pero evitar en mayor medida el estrés. Eso en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas. Con respecto a tratamiento farmacológico, tenemos hoy en día, la evolución nos hizo aparecer unas drogas, ya hace unos 30 años que están en el mercado, que se llaman inhibidores de bombas de protones, es el nombre correcto, IBP. Y el clásico primero que apareció fue el omeprazol y su familia, como lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, dentro de los que están, y el rabeprazol, dentro de los que están en el mercado argentino. En el mundo hay otros más nuevos, pero con esa gama de medicamentos logramos la cura y control de la patología, y cura completa, mientras el paciente no vuelva a reincidir con los hábitos, malos hábitos, o si lamentablemente tiene que tomar en forma crónica la aspirina, como los cardiólogos le indican, hay que tomar este medicamento en forma crónica, controlada, monitorizada por el médico, pero no queda otra opción que tomarlo en forma crónica. O sea, el paciente generalmente va a venir con sintomatología, pero la indicación de endoscopía hoy en día ya es puntual para ciertas sospecha clínica de síntomas, de otros síntomas, lo mismo que la colonoscopía, que es tema de otro día. Pero hacer por hacer endoscopía preventiva no se hace. El paciente generalmente va a venir con sintomatología, digamos, va a ser de ese modo. Y el análisis de sangre ante la sospecha de hemorragia, como dije antes, o vómito de sangre o la hemorragia a través del intestino, que sale la sangre, cuando sale digerida a través de todo el intestino, va de color negro, que se llama melena. Ante esos dos síntomas, laboratorio, análisis del hemograma, más que nada los glóbulos. Y la endoscopía sí amerita el cuadro. Hay una bacteria en el estómago que es el Helicobacter pylori. En general no es, para que quede claro, o sea, no es una bacteria que va a estar relacionada con la gastritis aguda siempre. Eso en la endoscopía vamos a buscar esa bacteria, el Helicobacter pylori, como para buscar asociación con que junto con el antiinflamatorio va a empeorar la posibilidad o acrecentar la posibilidad de tener la gastritis erosiva. Pero el Helicobacter pylori en sí no es un generador directo de gastritis. Quería aclarar un poco el tema porque se escucha de esa bacteria que está relacionada más con otras enfermedades, más con gastritis crónica, úlcera gástrica, no tanto gastritis erosiva, y la aparición futura de cáncer gástrico. Pero que quede claro que el Helicobacter pylori no es tanto para la gastritis aguda. Los factores que nombré antes son los que más hay que tener en cuenta.